Hermanos, vamos a ir de rodillas todos para tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, tu presencia es en este lugar. Santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Hemos venido en esta noche, Señor, con el único deseo en nuestros corazones de querer tener un encuentro con Cristo Jesús. Señor, que en esta noche podamos escuchar tu palabra y también escuchar tu voz. Háblanos, Señor, al corazón. Pedimos, Padre, que estos tus hijos que hemos venido en esta noche podamos recibir cada uno una bendición de manera personal al salir de aquí, de este santo lugar. Que sea tu palabra una bendición en nuestras vidas, Señor. Que aprendamos a darle el valor que se merece. Señor, permite que aquellos que quedaron en sus hogares también puedan alcanzar tu bendición, Señor. Todas las peticiones que se hicieron en esta noche las presentamos delante de ti, porque sabemos que eres el Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para ti, Señor. Señor, y confiamos por la fe en el poder que hay en Cristo Jesús, para que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre, te pido que me uses, Señor, en estos minutos que nos quedan al abrir tu palabra. Glorifícate, Señor. Úsame, Señor, con poder. Permite, Padre, que no sean mis palabras, sino las que inspira el Espíritu de Dios. Gracias por tus bendiciones. Bendice a nuestros amigos que llegaron en esta noche para escuchar tu palabra. Padre, gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos. Jesús predicó un sermón. Y el sermón que Jesús predicó fue junto al mar. Hay varios sermones que Jesús predicó, pero uno de los sermones que Jesús predicó fue en la montaña y está en San Mateo capítulo 5. ¿Cómo se le llama a ese sermón? El sermón del monte. Y las personas conocen ese sermón con ese nombre, el sermón del monte, porque fue en una montaña. Yo no sé si usted ha escuchado del sermón en la playa o en la orilla de la playa. No sé si usted lo ha escuchado, pero en el capítulo 13 de San Mateo, allí está registrado ese sermón. Fue a la orilla de la playa. Vamos a leer el capítulo 13 de Mateo, versículo 1 y el versículo 2. San Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese a aquella persona. Aquí tenemos unas Biblias para aquellos que no tienen una Biblia. Si hay alguien más que necesita una Biblia, aquí tenemos Biblias. Al parecer todos tienen. Muy bien. San Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba ¿dónde? En la playa. Mire qué tan lindo esto. Este es el sermón a la orilla de la playa o el sermón junto al mar. ¿Saben ustedes, hermanos, que el capítulo 13 tiene 7 historias o parábolas que Jesús contó? No vamos a estudiarlas todas en esta noche, solamente vamos a estudiar 2. El capítulo 13 nos podría servir de material para toda una semana de oración. Las lecciones que tiene San Mateo capítulo 13 son las más maravillosas. Y en alguna ocasión lo vamos a estudiar cuando tengamos una semana de oración en la iglesia y vamos a sacar las lecciones más maravillosas de lo que Jesús enseñó aquí en el capítulo 13. Esta noche vamos a estudiar 2 de esas parábolas y allí enseguida vamos a ir a estas parábolas. La escritura dice que Jesús salió ¿de dónde? ¿De dónde salió Jesús? El versículo 1 lo dice. De la casa. Él estaba en una casa. Es muy probable que haya sido la casa de Pedro, porque Pedro era un pescador y ellos vivían a la orilla de la playa, y cerquitita. La escritura dice que salió Jesús de la casa y se fue a la orilla del mar. En ese momento Jesús no iba a predicar. La escritura dice que comenzó a venir mucha gente. Comenzaron a venir muchas personas. Y ahí es donde dice el versículo 2 que Jesús se vio obligado a entrar ¿en dónde? En una barca. Jesús tuvo que entrar en la barca. Cuando Jesús vio la gente,
tuvo que montarse en la barca para sentarse allí, porque habían muchas personas. Lo dice el versículo 2, dice: se le juntó mucha gente y entrándole en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ustedes en sus hogares van a leer todos esos versículos para que tengan una idea de lo que Jesús quería enseñar, pero nosotros vamos a adelantarnos y vamos a ir al versículo 44, donde Jesús contó también unas dos parábolas. San Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, donde en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Compró aquel campo. Si ustedes leen, hermanos, San Mateo, el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que Jesús y Juan Bautista estaban anunciando la llegada del reino de Dios. Y es bien claro cuando la Escritura habla de la llegada del reino de Dios. Nosotros vamos a regresar allá a San Mateo 13:44, pero vamos a ir primero aquí para poder entender qué es el reino de Dios. Vámonos aquí a San Mateo capítulo 3 versículo 2. San Mateo capítulo 3 versículo 2, y vamos a mirar que Juan el Bautista y Jesús estaban anunciando la llegada del reino de Dios. San Mateo 3:2, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a leer San Mateo 4:17. San Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. Escuchen lo que Jesús predicaba. Y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren qué tan parecida la predicación de Juan Bautista a la predicación de ¿quién? De Jesús. El tema central de Jesús era: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, la gente va a decir: si el reino de los cielos se ha acercado, ¿para qué se necesita arrepentimiento? ¿Saben ustedes que la idea de un reino estaba familiarizada en la mente de esta gente? Porque estaban acostumbrados a ver un gobierno de monarquía. El gobierno republicano de nuestros días, que tiene por voto popular, eligen a un líder, como hacen en las naciones nuestras, eligen a un líder por voto popular 4, 8 años, etcétera. Pero en los tiempos de Jesús no era así, eran monarcas. Estos eran los que subían al poder sencillamente porque venían de descendencia real, y entonces a su sistema de gobierno se le llama como un reino. Un reino. El de nosotros, el que tenemos ahora, no es una monarquía. Monarquías allá en España, en Inglaterra y en los países árabes donde hay reyes. Pero el gobierno de Dios no es un gobierno como el de este país. El gobierno de Dios es una monarquía. ¿Y quién es la cabeza principal de esa monarquía del cielo? Cristo Jesús, amén. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué tan interesante, dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero escuche qué tan interesante, porque Jesús aclaró de dónde era el reino. ¿Por qué se anuncia tanto que el reino de los cielos? En el Padre Nuestro, cuando Jesús está enseñando a orar a los discípulos, les dice: venga ¿qué? Tu reino, venga tu reino. El deseo de Jesús en la oración es que venga pronto el reino de Dios. Miren lo que dice San Juan capítulo 18 versículo 36. San Juan 18, 36. Vamos a buscar esta escritura rapidito. San Juan 18, 36. Dice así el Señor en su palabra: Él respondiendo Jesús
Mi reino no es de dónde, de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de dónde, no es de aquí. Miren qué tan interesante esto. El reino de Jesucristo no es de este mundo. Aquí hay otra clase de reino. ¿Quién es la cabeza principal del reino de este mundo? ¿Quién? Muy bien. ¿Saben ustedes que cuando Cristo estuvo en el desierto y el diablo vino a tentarlo, el diablo le ofreció, le dijo: si postrado me adorares, te voy a entregar todos los reinos del mundo? Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero cuando la escritura dice el reino de los cielos se ha acercado, lo que nos está diciendo es la promesa maravillosa de que el reino de Dios se ha acercado a este mundo para que todos los que quieran alcanzar ese reino lo puedan alcanzar. Cuando Jesús estaba hablando a la orilla de la playa, predicando allí en San Mateo 13, enseñó lecciones maravillosas, lecciones muy importantes. Y una de esas lecciones se encuentran en las dos parábolas. La primera es la parábola del tesoro escondido. Vamos a leer de nuevo San Mateo capítulo 13 versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido ¿dónde? En un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los tiempos de Jesús no existían bancos, y en los tiempos de Jesús había mucho problema con los gobiernos o con las personas que estaban al frente de las naciones, de manera que no había seguridad para tener los objetos de propiedad. La gente se veía en la obligación de enterrarlos. Si ustedes leen la historia ya de Acán, cuando él robó las cosas en Jericó, ¿qué hizo él con eso? Lo enterró. ¿Recuerdan ustedes a los que Jesús les dio? Dice el dueño de la parábola, les dio los talentos. ¿Qué hizo con los talentos uno de aquellos que no quiso hacer nada? Lo enterró. ¿Saben por qué tenían la costumbre de enterrar? Porque no había seguridad para tener las cosas a la mano. Y era muy probable que en ese momento aquella persona enterró su tesoro, sus bienes. Escuchen lo que les voy a contar. Yo les voy a contar este testimonio que fue real. Hoy lo escuché en el internet. En Inglaterra, un hombre perdió su martillo. Y entonces este hombre, pues el martillo era de gran valor para él. Y él salió buscando su martillo desesperado. Dijo: pero ¿cómo se me va a perder este martillo? Este martillo tiene mucho valor para mí. Era un martillo viejo. Y él empezó a buscarlo atrás de su casa y allá abajo en el basement, vamos a decir en el sótano de la casa. Siempre nos acostumbramos a estar hablando las otras palabras en inglés por costumbre. Se metió allá en el sótano de su casa y subió y no lo encontró y estaba desesperado. Y entonces él se dio cuenta que podía encontrar el martillo buscando un detector de metales. Y entonces este hombre armó su detector de metales y se fue al jardín, a la parte de adelante. Y entonces en aquellos días lo que estaban sucediendo era conectando el alcantarillado y levantaron mucho la tierra. Y es muy probable que cuando él estaba afuera haciendo algún trabajo perdió su martillo. Y entonces él estaba allí en el jardín con su detector de metales ahí buscando, nada. Y en la parte de atrás, y cuando estaba en la parte de atrás, se activó aquella luz y comenzó a indicarle que ahí había un metal. Y entonces aquel hombre dejó su detector de metales, vino, agarró un pico y una pala y comenzó a cavar, a sacar de ahí, a ver si ahí estaba su martillo que él estaba buscando. Para sorpresa suya se encontró un gran cofre, y en este cofre habían más de 2,000 monedas de oro y de plata. Habían pulseras, anillos, cadenas, brazaletes, con piedras y con diferentes ornamentos
de mucho valor. Este tesoro que este hombre encontró estaba calculado en 15 millones de dólares. Lo encontró en su propia propiedad. Yo no sé cómo se hubiera sentido usted con semejante hallazgo. Yo me imagino que en un momento de estos donde hay tanta necesidad económica, no caería nada mal 15 millones de dólares a la mano, ¿verdad? Y creo que nos pondríamos más que dichosos. La escritura dice que Jesús contó una historia. Jesús dice que aquel hombre encontró en un campo un tesoro. ¿Cómo estaba el tesoro? Escondido. El tesoro estaba escondido. Él no estaba buscando el tesoro. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente se encontró él con el tesoro, porque la Biblia no dice que él estaba buscando el tesoro. La escritura dice que él encontró el tesoro. De repente, sin saberlo, inesperadamente se encontró con aquel tesoro. Pero miren lo que dice la escritura. Versículo 44 dice que el hombre, cuando lo encontró, lo escondió de nuevo, y gozoso fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para obtener aquel terreno. En las leyes de Moisés era específico cuando alguien encontraba algo en el terreno o la propiedad de una persona, era el deber regresarlo a su dueño. Pero la ley no decía que si la persona encontraba un tesoro, podía ir y obtener aquel terreno, comprarlo y enseguida hacerse acreedor de aquel tesoro. Una vez teniendo en sus manos el título de la propiedad, bien podía él venir y sacar el tesoro. La escritura describe que este hombre, cuando encontró el tesoro, es muy probable que estaba trabajando la tierra. En los tiempos de Jesús se rentaban los terrenos. Hay personas en mi país que no tienen tierra, y lo que ellos hacen es, cada año cuando viene tiempo de cosecha, rentan una extensión de terreno y ahí siembran arroz o maíz o alguna cosa, y una vez entonces ellos levantan la cosecha, pagan al dueño del terreno la renta por un determinado tiempo que ellos estuvieron ahí. Es muy probable que este hombre, cuando encontró el tesoro, él inmediatamente fue, vendió todo lo que tenía. Yo me imagino que llegó a su casa y le dijo a la mujer: vendamos el juego de sala, vendamos los muebles del comedor, vendamos el juego de cuarto, vendamos la máquina de coser, vendamos la refrigeradora. Y la mujer dijo: pero está loco, ¿por qué vamos a deshacernos de todas las cosas? ¿En qué vamos a dormir? ¿En qué nos vamos a sentar? ¿Dónde vamos a mantener los alimentos? ¿Dónde vamos a arreglar la ropa de nuestros hijos? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que te está pasando? Solamente él entendía por qué motivo era que estaba tomando esa decisión. La escritura dice: vendió todo lo que tenía para comprar ¿qué? Aquel campo y obtener el tesoro. Pero la escritura dice gozoso. ¿Saben ustedes que al comienzo dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido? ¿Saben ustedes que aquí tengo un librito que titula Palabra de vida del gran maestro? Y miren lo que nos dice aquí. Yo no lo quiero decir con mis propias palabras, son solo 2 líneas. En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las sagradas escrituras y el evangelio es el tesoro. Aquí está el tesoro. ¿Saben ustedes, hermanos, que este es el tesoro de incalculable valor? Es la palabra del Señor. Hermano, una vez que usted encuentra la salvación en la palabra del Señor, para usted tiene gran valor. Yo les voy a decir algo. Si a usted le regalaran un anillo, mi hermana me entregó unas cosas de ella. Mi hermana estaba casada con un médico judío. Allá en California tiene este hombre una práctica médica y tiene él más de 50 médicos que trabajan para él. Mi hermana se divorció de este señor, no pudieron vivir más. En una sola cuenta tenían ellos como unos 24 millones de dólares. Mi hermana decidió divorciarse de él, separarse de él y regresarse a Colombia. Y ella me entregó unas joyas para que yo se las ayudara a vender.
cuando llevamos un reloj a la tienda que está aquí en Atlanta, eso hace casi 3 años ya, ¿verdad? 3 años. Llevamos un reloj a ofrecerlo en el mall de Lenox. El mall de Lenox es donde están todos los ricos. Y entramos a la tienda de Cartier. La tienda de Cartier es donde está el policía en la entrada. Cuando llevamos aquel reloj y lo ofrecimos, ofrecieron $9,000 por el reloj, por un solo reloj. $9,000. Saben ustedes que mi hermana agarró todas esas cosas y me dijo: toma, vende eso por lo que quieras. ¿Sabe usted que ella no sabía? No que no sabe. Para ella no le interesaba el valor que esas cosas tienen. Sencillamente dijo: toma y haz con esto lo que quieras, vende eso por lo que quieras. Hermano, la salvación tiene tanto valor, pero nosotros debemos de calcular el valor tan grande que tiene la salvación para nosotros. ¿Cuánto costó nuestra salvación? ¿Saben ustedes que todo el cielo se entregó para salvar a estos pecadores? ¿Sabe qué fue lo que fue entregado para redimir al pecador? La vida de Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos el valor de la salvación, entonces vamos a valorarlo. Valorar es apreciar el incalculable valor que tiene. No va a pasar por alto por nuestra mente si vamos a decir: ya, yo conocí el evangelio, yo estoy aquí, ya voy a ser salvo. No es así. La escritura dice que el hombre que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía para poder adquirir ¿qué? El tesoro. Vendió todo lo que tenía. Hermano, eso quiere decir que le costó un sacrificio. Le costó un sacrificio. Vamos a ver, hermano, lo que nos dice San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 23 en adelante. San Mateo 16, 23 en adelante. Dice, vamos a leer desde el 24. San Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuche qué tan interesante. ¿Qué nos ganamos nosotros con ganar todo el mundo y que se pierda nuestra alma? Hermano, podemos ganar todo el mundo. Muchos han ganado mucha fama. Ayer me llamó mucho la atención el tema que Patty expuso anoche en la clase de los laicos. Bien interesante ese tema. Y hubiera sido bueno que ella lo hubiera compartido en esta noche y hubiera tenido la oportunidad de escucharla una vez más aquí, predicando la palabra del Señor para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Hermano, fíjense en ustedes que muchos personajes y personalidades se han ganado la fama del mundo, se han ganado un buen nombre, se han ganado un reconocimiento. ¿Dónde está esa gente ahora? ¿Cómo murieron esas personas? Murieron sin Cristo, murieron sin esperanza, murieron sin ninguna seguridad de la vida eterna. Usted se puede poner a pensar en toda esta gente que han ganado tanta fama y tanto nombre. ¿Y dónde están ellos ahora? ¿Dónde están los faraones que se mencionaron tanto? ¿Dónde están esos personajes de la historia que tanto se han mencionado? ¿Será que esa gente está preparada para cuando Cristo venga se levanten de la tumba e ir con él al reino de los cielos? ¿Verdad que no? Por eso la escritura nos está diciendo que la salvación requiere un sacrificio. Tiene que costarnos algo a nosotros. Si las cosas de Dios no te cuestan nada, usted no le va a dar ningún valor. A usted le tiene que costar algo la salvación. ¿Y qué le puede haber costado la salvación? ¿Qué fue lo que usted dejó para poder venir a los pies de Cristo Jesús? El mundo, las cosas del mundo, la fama del mundo. Cuando estábamos predicando en Oaxaca, había un muchacho cantando. Yo traje su disco, su producción, su CD. Canta precioso el muchacho. Era cantante en todos los bares, en todas las barras. Él cantaba en
en los conciertos, él cantaba en los estadios, en todos esos lugares, pero cuando vino al evangelio, él dejó todas esas cosas por basura. El apóstol Pablo dice: todas las cosas las estimo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. Hermano, ¿qué es lo que nosotros hemos abandonado que para nosotros tenía tanto valor? ¿Cuáles son las cosas de este mundo que le hemos dado tanto valor que pensamos que tienen más valor que las cosas eternas? Hermano, de verdad que las cosas materiales y temporales no tienen tanto valor como las cosas celestiales. La palabra de Dios es el tesoro de incalculable valor. Hermano, aquí en la palabra del Señor hay promesas valiosas y maravillosas que nos van a enriquecer espiritualmente. Si nosotros no tenemos esas promesas, ¿cómo somos? Pobres. La escritura dice que Jesucristo ha venido para enriquecer ¿a quién? A los pobres, pero no de bienes materiales. Él ha venido a enriquecerlos con los bienes celestiales y eternos para darnos las bendiciones que necesitamos. Para eso ha venido Cristo. Hermano, ¿queremos nosotros obtener el valor de las cosas eternas así, de esa manera, con aquella intensidad, con aquella búsqueda? Hace unas semanas atrás con mi esposa estábamos escuchando Juan Amigó. Juan Amigó es un médico naturista que tiene más de 40 años de ejercer su profesión como médico. Y escuche lo que él dijo. Él es de España. Él dice: en mi país, en España, hay mucho fanático al deporte. Dice que cuando ellos están viendo un partido de Barcelona con esta gente, dice que aquellos hombres tienen tanto entusiasmo, tanta euforia, comienzan a gritar, no se pierden un solo momento, comienzan a decir malas palabras si se dan cuenta que hay un sencillo detalle en el juez, en el árbitro, a favor del otro equipo, y aquella persona puede estar allí durante 2 horas, hermano, sin moverse de la televisión. Están ansiosos, están gritando, están desesperados, hermano. Tienen el deseo en su corazón de que su equipo sea el ganador. Pero este hombre, este médico, hace una pregunta, dice: nunca he visto a una persona estudiar la palabra de Dios con el mismo entusiasmo. Dice: nunca he visto una persona estudiar la palabra de Dios con el mismo entusiasmo con el que se ve un partido de fútbol. Ahora yo les pregunto, para esa persona, ¿qué tiene más valor? ¿La palabra de Dios o su partido de fútbol? ¿Verdad que es su partido de fútbol? Hermano, ¿sabe usted que muchos le dieron el valor a la palabra de Dios que se merece? Y miles y millones de personas descendieron a la tumba y entregaron sus vidas, las de sus hijos y sus esposas, hermanos, simplemente porque para ellos había un valor único en la palabra de Dios. En el tesoro, hermano, que dice la escritura, un tesoro escondido. El evangelio no está escondido. El evangelio está al alcance de todos. ¿Sabe por qué describe como un tesoro escondido? Porque son muy pocos los que lo encuentran o lo hallan. Por eso parece que está escondido. Mira, hermano, cuando estábamos en mi país, una señora y su familia, ellos conocieron y aceptaron el evangelio adventista. Yo nunca voy a olvidar esas palabras. El esposo de ella trabajaba en Coltejer. Coltejer es una de las mayores industrias textiles en mi país, en Colombia. Ellos exportan telas a diferentes países, Suramérica, Norteamérica, Coltejer. Y este hombre trabajaba ahí en Coltejer. Cuando ellos conocieron el evangelio, ya la señora estaba resuelta a tomar su decisión y bautizarse. Pero su esposo, el hermano Jaime, decía: no, ahora no. No, ahora no. ¿Saben por qué? Porque a él no le daban el sábado. Y él trabajaba los sábados como hasta la 1 de la tarde. Sus hijos y su esposa se iban a la iglesia. Y entonces él venía a la iglesia en horas de la tarde todos los sábados. Cuando salía del trabajo a la 1 de la tarde, llegaba a su casa, se preparaba y siempre llegaba los sábados a la iglesia en horas de la tarde. Y en la semana venía a la iglesia miércoles, viernes y domingo en los cultos regulares. La esposa le decía: Jaime, bauticémonos ya.
Jaime, bauticémonos ya. Y él le decía, no, espérate otro poquito, espérate un poquito más. ¿Sabe qué era lo que estaba esperando Jaime? Estaba esperando jubilarse de la compañía de Coltejer. Su esposa nunca tenía esperanzas de entregar su vida. ¿A quién? Al Señor Jesús. Hermanos, ¿saben una cosa? En una ocasión, cuando llegamos a aquel hogar, aquella señora, escuche las palabras que dijo. Dijo, cuando yo era niña nunca fue feliz. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años de edad. Dice que la mamá quedó con 9 hijos que mantener. Aquella mujer fue madre y padre de sus 9 hijos. Y la lucha fue muy grande para sacarlos adelante. Dice que toda su niñez fue de tristeza, sufrimiento y dificultades, toda su niñez. Pensando ella que ella iba a tener una vida mejor, de 15 años se casó con Jaime. Pero tampoco vivió una vida feliz con Jaime, porque Jaime la llevó a vivir a la casa de sus padres, y el trato que sus padres le daban a aquella muchacha no fue el mejor. Esta mujer dijo, yo no he sido feliz nunca en mi vida, ni en mi niñez, ni en mi juventud, ni cuando me casé. Ahora que tengo la oportunidad de ser feliz, mi esposo quiere detener este momento de que yo entregue mi vida al Señor, sencillamente porque Él quiere que yo espere a que Él se jubile, que se vayan pasando los años y los años y los años, y yo no pueda entregar mi vida a Cristo Jesús. ¿Sabe qué decisión tomó la mujer? Tomó la decisión de venir al Señor, no esperar a su esposo. Hermano, cuando aquel hombre vio a su esposa resuelta a dar ese paso y alcanzar, hermano, la bendición del reino de los cielos, aquel hombre se vio resuelto a presentar en su trabajo una petición para que se le diera el día sábado para venir los sábados a la iglesia. Hermano, qué bendición tan grande. La compañía le dio la petición a él de que no tendría que venir los sábados al trabajo para poder venir a la iglesia. Hermano, qué bendición tan grande. Yo no sé cuánto tiempo usted puede esperar, hermano, después de ver que usted tiene un tesoro en sus manos, que el tesoro que Dios le está ofreciendo es de incalculable valor. ¿Cuánto tiempo se esperaría usted? Si a usted le dicen, aquí tenemos un tesoro, aquí en la plataforma, es tuyo, ¿cuánto tiempo le gustaría a usted quedarse allá afuera esperando para que se lo entreguen? ¿5 días? ¿1 mes? ¿1 año? ¿15 años? ¿20 años? Entonces Jesús no se equivocó, porque Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Dice, fue y lo escondió, vendió todo lo que tenía y vino y compró aquel campo para sacar su tesoro. El cristiano, hermano, va a alcanzar las bendiciones de Dios, no importa el sacrificio que tenga que hacer, no importa de lo que se tenga que desprender. Hermano, no hay sacrificio demasiado grande para nosotros alcanzar bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los sacrificios grandes que tienes que hacer para poder venir al Señor? ¿De qué te tienes que desprender? En una ocasión un muchacho dijo, muy lindo el evangelio, yo quiero entregar mi vida al Señor, pero yo no puedo dejar de fumar. Ahora yo le pregunto, ¿por qué está cambiando la vida eterna a esa persona? ¿Por un qué? Por un cigarrillo. Hermano, le pregunto, ¿vale la pena hacer semejante cambio? ¿Cambiar la salvación y la vida eterna por un cigarrillo? Enseguida viene otro y dice, no, yo sí, lo que pasa es que yo no puedo dejar el licor. Está cambiando la vida eterna, ¿por qué? Por una sencilla bebida, por un licor que lo único que va a hacer es destruir su cuerpo. Yo no puedo entregarme al Señor porque lo que yo estoy haciendo no es lo correcto. ¿Qué es lo que estás haciendo que te impide venir a los pies de Cristo Jesús? ¿Es para ti el evangelio de gran valor? Hermano, miren, cuando nosotros vemos las cosas como Dios quiere que las veamos, en su magnitud, en su excelencia, nosotros le vamos a dar el valor que se merece. A la relación con Dios, escuche, a la relación con Dios, a la fidelidad a Dios,
a toda la voluntad que el Señor nos pide en su palabra que nosotros hagamos? A todas esas cosas. Hermanos, si les pregunto, ¿qué será lo que nosotros pensamos que Jesús no haya hecho para ofrecernos a nosotros la vida eterna? Todo lo hizo el Señor. Ahora les pregunto, ¿será que el Señor no estará dispuesto a hacer algo más para que nosotros podamos alcanzar esa bendición? Hermanos, ¿sabe una cosa? Dice la mensajera del Señor que si Dios tiene que vaciar el cielo entero para salvarnos, Él vacía el cielo, así sea para salvar una sola alma. Hermano, y uno con Dios es mayoría, amén. Una sola persona con Dios es mayoría. Hermano, necesitamos alcanzar la salvación. Necesitamos luchar, hermano, por alcanzar las bendiciones que el Señor quiere que alcancemos. Escuche, hermano, el siguiente versículo. Vamos a leer San Mateo 13, versículos 45 y 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? La compró. El otro no estaba buscando el tesoro. La primera persona que describe Jesús se encontró con el tesoro. Él venía de repente y ahí vio el tesoro. Pero este era diferente, porque la escritura dice que este estaba buscando ¿qué? Una perla de gran valor. La estaba buscando. Hermano, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es lo que usted quiere buscar? ¿Qué es lo que usted en su vida quisiera encontrar antes de cualquier cosa de valor en este mundo? Hermano, ¿sabe usted que nosotros nos llenamos la boca diciendo que nosotros vamos para el cielo, que esperamos a Jesús y todas esas cosas? Hermano, pero si realmente en nuestro corazón hubiera tal deseo y hubiera tal necesidad, hermano, nuestras vidas fueran diferentes. La escritura dice que este hombre encuentra una perla de gran valor. Él la estaba buscando. Hermano, hay mucha gente, hermano, buscando la felicidad, buscando la alegría, buscando la paz, buscando la armonía para su hogar, buscando, hermano, restauración en su vida espiritual, buscando, hermano, estabilidad económica, buscando el bienestar para su esposa, su hogar y sus hijos. Ahora le pregunto, hermano, ¿será que esas cosas las podremos encontrar afuera de Jesús? Hermano, si nosotros no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Dice en San Juan capítulo 5, dice: y el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene ¿qué? Nada. No tiene vida y no tiene nada. Por muchos millones de dólares que tenga en el banco, por muchos títulos o por muchos valores, hermano, de dinero que tenga en sus manos, si no tiene a Cristo no tiene ¿qué? Nada. Usted puede tener una mansión y entrar a esa mansión, si no tiene a Cristo, ¿sabe cómo se va a sentir en esa casa? Solo. Se va a sentir vacío. Hermano, usted puede tener el carro más lujoso y el más costoso, y si Jesús no puede entrar en ese carro con usted, hermano, entonces usted no va a ser una persona realizada ni feliz. Usted va a sentirse miserable. La escritura dice que este hombre, escuche lo que dice, versículo 45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, qué maravilloso esto. Saben ustedes, hermano, que en las dos parábolas que Jesús está hablando aquí ilustra que las dos personas necesitaron tomar una decisión y hacer un sacrificio para obtener lo que ellos querían. Saben ustedes, hermano, que la religión que se predica en esta época es la religión fácil, que no requiere sacrificios. Ese es el evangelio barato. Pero aquí Jesús describe una gran verdad en su palabra. Hermano, cuesta un sacrificio.
el Evangelio nos está enseñando a nosotros que nosotros no somos salvos por méritos ni por obras, pero las obras nos pueden ¿qué pueden hacer las obras con nosotros? Hacer perdernos. Escuche eso que tan interesante. Las obras no nos van a salvar, pero por las obras sí nos podemos perder, porque si no las hacemos buenas, sino que las hacemos malas, ¿qué va a suceder en el día del juicio? Va a haber condenación. Mire qué tan interesante eso. Hermano, los dos casos, las dos personas se afanaron, se esforzaron por alcanzar del Señor esa bendición. Hermano, nosotros tenemos que esforzarnos cada día. ¿Saben ustedes, hermanos, que al Evangelio se le da muy poco valor? Hermanos, el Señor nos ha dado el privilegio a nosotros. ¿Saben ustedes que hoy miércoles era para que la iglesia tuviera la asistencia de muchas personas que solamente vienen el sábado durante la mañana? No, sí, pero lo que pasa es que yo trabajo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que el hombre no consigue nada ganándose el mundo entero y perdiéndosele su alma. ¿Voy a lograr yo algo ganándome todo el dinero, trabajando part-time, overtime y todos los time? ¿Estoy ganando yo algo? Y abandonando y dejando a un lado las cosas eternas, las que sí tienen valor. Hermano, ¿y cómo me voy a preparar yo para el encuentro con Cristo? Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y encontró una. ¿Cómo fue la perla que encontró? ¿Cómo es? Preciosa. Hermano, ¿no es el Evangelio precioso para usted? Hermano, el Evangelio tiene que ser lo más hermoso para nosotros. Mira, hermano, cuando el Evangelio es hermoso para nosotros, usted brilla, porque usted vive ese Evangelio dentro de usted. Usted no se tiene, hermano, que forzar a abrir la boca. Anoche lo estudiábamos en el tema de anoche. Escuche, el pastor Charles Spurgeon decía: no quiero escuchar un sermón, no quiero escuchar un sermón, lo que quiero es ver un sermón, y eso me basta. ¿Pueden entender eso? Él decía: no quiero escuchar ningún sermón, no quiero escucharlo, estoy cansado de escuchar sermones. Lo que quiero es ver un sermón, y eso me basta. Hermano, cuando nosotros somos un sermón vivo, cuando vamos por las calles, cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nos conducimos a nuestro trabajo, y nosotros somos un sermón vivo, estamos dando toda la honra y toda la gloria a Cristo Jesús, porque Él se la merece toda. Hermano, podía haber una persona en una situación bien difícil y bien triste. Escuchen lo que les voy a contar. Mis padres, mi papá estuvo 3 meses sin trabajar. En mi país se lleva a las casas de empeño muchas cosas. Se lleva la máquina de coser, se lleva el traje con el que usted se casó, se lleva el anillo de bodas, también lo reciben, una plancha, una licuadora. Allá le reciben un radio, una grabadora. Todos esos objetos tienen valor y le pueden dar dinero. Mi papá tenía 3 meses sin trabajar, 3 meses, y él siempre ha sido católico toda la vida. Y entonces mi papá vino a la iglesia católica a las 3 de la tarde un martes. La iglesia católica no la abren los martes a las 3 de la tarde, pero él se fue allá a pedirle a Dios que lo ayudara. Ya no había más nada que llevar a la casa de empeño. Yo me acuerdo aquella máquina de coser, eran unas máquinas que le daban el pedal. Mi mamá se sentaba y le daba pedal a aquello, y ahí nos cosían la ropa. Y esa máquina la llevaron, la plancha la llevaron, la licuadora la llevaron, porque mi papá no podían dejarnos aguantar hambre. Éramos muchos hijos, éramos 16 hijos. Mi mamá tuvo eso, 9 hombres y 7 mujeres. Y entonces, hermanos, se fue ese martes a la iglesia católica, se fue a pedirle al Señor. Yo estaría pequeñito, tal vez unos 7, 8 años yo tendría. Y entonces en esa época los bancos no eran como los bancos de ahora que tienen cámaras.
Dice que en ese momento unos hombres se metieron a un banco y asaltaron el banco y agarraron las bolsas de dinero y las traían entre el carro donde ellos venían. Y entonces ellos venían, y la iglesia católica, ahí donde nosotros nos criamos, tiene una entrada así. La iglesia tiene una entrada así, o sea, aquí viene la carretera y usted se desvía así, pero es parte del atrio de la iglesia y usted vuelve a salir. Y por aquí hay otra carretera, aquí abajo hay una carretera y la otra que sube así para entrar a la iglesia, porque la iglesia está como en una colinita así. Y entonces, cuando aquellos hombres que asaltaron el banco venían por la carretera, de repente venía un carro de la policía. La policía no los venía siguiendo, pero cuando ellos vieron el carro de la policía por los espejos, por el retrovisor, entonces dijeron: a la iglesia, y se metieron a la iglesia. Y mi papá estaba sentado en el atrio de la iglesia, en el murito afuera, porque la iglesia no la abría. Y cuando aquellos hombres llegaron y mi papá estaba ahí sentado, él observó todo lo que pasó. El carro se paró ahí enfrente de él. Los hombres, ¿qué hicieron? Se bajaron y se abrieron a correr y dejaron ahí las bolsas con todo el dinero. Y ahí en la esquina había un señor que tenía un puestecito que vendía chicles, dulces, cigarrillos, y también vio. Y el carro quedó con todas las puertas abiertas y todos se fueron. Y la policía no los venía siguiendo, porque ellos se metieron a la iglesia y el carro de la policía siguió por debajo. Todos escaparon. A los 5 minutos, el hombre que estaba vendiendo los chicles vino caminando y observó para el carro, se metió adentro y se sacó una bolsa, se la puso en la espalda y se fue y dejó sus chicles ahí. A los 5 minutos venía una señora de las que venían a limpiar la iglesia católica, llegó, vio el carro, lo vio abierto, agarró otra bolsa, se la puso en la espalda y la señora se fue. A los 10 minutos llegó un señor de los que ayudaban al cura párroco en la electricidad de la iglesia, vio aquel carro con las puertas abiertas, se levantó otra bolsa y se fue. Y entonces escuchen ustedes, miren, de repente uno de los ladrones se regresó, se agarró otra bolsa y se fue. Y mi papá vio todo. Él sabía manejar el carro porque él era taxista. Él se hubiera podido montar en el carro donde estaban las llaves, cerrar las puertas, montarse en el carro e irse con todo ese dinero. Y él no lo hizo. Al rato llegaron los ladrones, ya casi estaba el carro ya vacío, solo una bolsa había adentro. Se fueron con aquella bolsa, lo que les tocó. Todavía mi papá estaba sentado en el muro. ¿Saben ustedes que ese día llegó lamentándose a la casa? Porque no alcanzó a agarrar nada. ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra de Dios es un tesoro incalculable que Dios nos ofrece a cuántos? Pero ¿cuántos son los que realmente lo quieren? ¿Cuántos? Pocos. Hermano, si usted no extiende la mano para agarrarlo, le hago la pregunta, ¿lo va a obtener? Si usted no hace siquiera un sacrificio, ¿va a obtener ese tesoro? Si usted no quiere luchar, hermano, por su salvación, por su vida eterna, ¿usted piensa que la va a obtener? Hermano, el Señor Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Hermano, ¿sabe una cosa? La cruz requiere un ¿qué? Un sacrificio. Pero ¿saben en qué se convierte la cruz? ¿En qué se convierte la cruz? En una bendición. Hermano, aunque es un sacrificio llevar aquella cruz tan pesada, hermano, ¿saben qué se convierte? En una bendición. Bendición para tu hogar, bendición para tu vida espiritual, para tu trabajo, para tu iglesia. En todas las áreas de tu vida vas a alcanzar bendición. La escritura dice: este es el tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. ¿Y quién son esos vasos de barro? Nosotros. ¿Dónde tiene que estar depositado el tesoro?
aquí en nuestra alma, en nuestra vida. Hermano, y cuando la gente vaya allí y te vean a ti, van a ver el tesoro, van a ver en ti las virtudes que no tienen otros. Tu fe, tu paciencia, tu esperanza, tu constancia, tu perseverancia. Van a ver que vives una vida diferente a los demás y tienes una personalidad enriquecida por Cristo Jesús, porque Él es el que enriquece nuestra vida con esos atributos. Hermano, no es rico el que tiene 100 millones de dólares en el banco. Esa idea no la ponga en su cabeza. Es rico el que ha obtenido las riquezas celestiales en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: para mí todo es ¿qué? Pérdida. Lo estimo por pérdida para ganar ¿a quién? A Cristo y a Cristo Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo no sé qué tanto valor usted le da a las cosas eternas, pero tal vez en esta noche el Señor quiere que nosotros le demos el valor a las cosas eternas que se lo merecen. ¿Saben, hermanos, que nosotros consideramos muchas veces las cosas de Dios como pasajeras y sin ningún valor? Y Jesús describe que son las cosas que tienen el valor excelso e infinito. Son aquellas verdades eternas. ¿Sabe, hermano, cuánta gente hay en condición miserable en el mundo? Hay muchas personas. Hermano, la felicidad es una de esas joyas preciosas que Dios quiere dar a una persona. Yo le pregunto, ¿es todo el mundo feliz allá afuera? ¿Verdad que no? Hermano, la fortaleza es una de esas joyas preciosas. Le hago una pregunta: ¿tiene el mundo entero esa fortaleza que Dios quiere dar a los seres humanos? ¿Tiene el mundo la fe que Dios quiere que la gente tenga allá afuera? ¿Verdad que no? Hermano, ¿y cómo quiere ofrecernos al Señor ese tesoro? Gratis. Hermano, porque todo el valor lo pagó el cielo para darnos a nosotros esa bendición. Es muy probable que usted esté cerquita del tesoro y que usted no le ha dado ese valor que se merece. Hoy el Señor quiere que le demos el valor que tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Y el Señor quiere que nosotros le demos ese valor. Hermano, la primera semana de abril de este año vamos a tener el privilegio aquí en la iglesia metropolitana de tener una semana para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos hacer parte de aquellos hermanos que van a traer a esas personas para que vengan y se encuentren con el tesoro de incalculable valor. Se llama Cristo Jesús. Hermano, usted va a ver la alegría de una persona cuando se encuentra con la realidad de Cristo. ¿Sabe, hermano, qué sucede? Usted va a ver las lágrimas en el rostro de esa persona. Cuando estuvimos allá en Oaxaca, México, cada noche habían personas que venían a los pies de Jesús. Hermano, una noche, entre tantas personas que vinieron al Señor, vi a una muchacha. La muchacha es sordomuda. La muchacha no puede expresarse, no puede hablar. La muchacha estaba llorando. Cuando yo me le acerqué, hablé con sus padres y les pregunté cómo ella ha escuchado el evangelio si ella no puede oír. Dice, ella tenía un audífono, pero el audífono, sus baterías se le arruinaron y ya ella ya no tiene su audífono para escuchar. No puede hablar con claridad porque su oído es un 30% lo que tiene. Entonces le hice la pregunta, ¿cómo ella hoy pudo pasar al llamado? Y cómo ella está emocionada y está llorando. La muchacha solo tiene 17 años. Hermano, ¿sabe una cosa? No porque ella haya escuchado el sermón. Lo que dijo la muchacha a sus padres era que ella había sentido en su corazón la presencia del Señor y ella había pasado adelante y por eso ella estaba emocionada
llorando, porque esa noche sintió la presencia de Dios en su corazón. Tantos años en la iglesia y solo aquella noche sintió la presencia del Señor en su corazón. Hermano, cuando comenzamos a orar, en la oración me llamó la atención porque estaba cerca de mí y quería como hablar, y comencé a escuchar una voz que no se entendía. No era una voz clara para entenderse, y era la de aquella muchacha. Por eso me dirigí a los padres a preguntarles que si eran de la iglesia, que si conocían el evangelio y que si era la primera vez que ellos llegaban. Hermanos, años en la iglesia, solamente aquella noche pudo entender que Cristo Jesús es el tesoro de incalculable valor. Hermano, ¿sabe qué decía? Es mío, es mío, es mío, y nadie me lo va a quitar. Hermano, casi tú no podías entender lo que decía porque lo decía llorando. Y me llamó mucho la atención lo que decía la muchacha. Es mío, es mío, es mío, y nadie me lo va a quitar. ¿Sabes a quién había encontrado? A Cristo. Había encontrado a Jesús. Hermano, ¿piensa usted que en la vida de esta muchacha sordomuda va a poder llegar alguien a quitarle ese tesoro que acaba de encontrar? Nadie se lo va a quitar, porque de ahí en adelante su experiencia con Jesús va a ser una experiencia de verdad. ¿Cuántos años hace que estás en la iglesia? ¿Cuántos días o semanas o meses estás viniendo al Señor? Y todavía no has entendido el valor tan grande que tiene la salvación y que tiene Cristo en tu vida. El Señor hoy quiere que nosotros aprendamos qué valor tan grande tiene la salvación para nosotros. Tiene tanto valor que se entregó todo el cielo para que nosotros fuéramos comprados para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, qué privilegio tan grande. Yo no sé si en esta noche hay algún hermano o amigo que ha llegado a este lugar y que quisiera de verdad encontrar ese tesoro. ¿Hay alguien aquí? Yo le voy a pedir que se ponga de pie, porque quiero orar con usted. Quiero pedir al Señor su bendición en tu vida. Amén. Amén. Ahora quiero hacer una pregunta. Es muy probable los que se pusieron de pie, si hay alguien que quisiera que el Señor intervenga en su vida y que le dé una bendición especial, porque muchas veces, hermanos, necesitamos las bendiciones del Señor. Y yo te voy a pedir que pases, que te acerques aquí al altar, porque yo voy a orar por ti. Voy a pedir al Señor su bendición para tu vida. Hermanos, cuando el automóvil se detuvo, que estaba lleno con todo el dinero, hermanos, ¿sabe cuánto dinero tenía cada paquete, cada talego? ¿Sabe cuánto? 20 millones de pesos colombianos tenía. Y en esa época, hermano, ¿sabe a cuánto equivaldría eso? A unos 200 millones de dólares cada una de esas bolsas o talegos. Mi papá estuvo a un metro de casi 1 billón de pesos colombianos y no le tocó ni un billete. Hermano, lo mismo está sucediendo en esta noche. Dios te está ofreciendo a ti vida eterna, te está ofreciendo el tesoro, te lo está poniendo delante de ti. No te quedes sin el tesoro. El Señor te llama aquí en su presencia para que te acerques a Él, porque Él te quiere dar una bendición. Hermano, vamos a sacar provecho a algunos sencillamente mirándolo y diciendo: ah, sí, tiene gran valor, y no hacemos algo para obtenerlo. ¿Vamos a sacar beneficio? Ningún beneficio vamos a sacar. Por eso el Señor te llama en esta noche, para que puedas venir a su presencia. Amén. ¿Hay alguien más que quiere acercarse? Acérquese, porque vamos a orar y vamos a pedir del Señor su bendición. Hermano, ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que la Escritura nos enseña a nosotros en esta noche que cuando nosotros obtenemos ese tesoro,
podemos alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la plena seguridad que debe de llenar nuestras vidas. Vamos a ir al Señor en oración. Tal vez algunos no pueden ir de rodillas, pero los que puedan hacerlo, acompáñenme a orar de rodillas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos encontrado el tesoro que se llama Cristo Jesús. Señor, porque en su vida hay vida para nosotros. Porque en sus promesas, Señor, alcanzaremos bendiciones y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, porque hay esperanza y necesitamos mucho. Señor, porque vamos a obtener la fe que necesitamos. Padre, pedimos en esta noche una bendición especial por estos tus hijos que han venido delante de ti en el altar. Señor, gracias porque puedes proveer nuestras vidas de todo bien y riqueza celestial. Señor, nosotros no te pedimos bienes materiales, porque tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias por tus bendiciones, porque tu palabra es un tesoro incalculable también. Haz que en nuestras vidas le demos el valor que se merece. Padre, tal vez en esta noche hay alguien que dejó ese tesoro a un lado, lo ignoró, lo abandonó, pero aún está ese tesoro ahí, esperando a que llegue y pueda obtenerlo, para que pueda alcanzar la salvación. Señor, danos esa oportunidad. Bendice esta tu iglesia. Bendice la semana, Señor, de evangelismo en la iglesia metropolitana. Desde ahora te pedimos que te glorifiques en esa semana, que traigan muchas almas a los pies de Cristo Jesús y que podamos ver tu gloria una vez más, Señor. Gracias por tus bendiciones. Señor, bendice a nuestro hermano Miguel, que tiene una corte. Señor, sácalo con éxito y victorioso, porque tú eres nuestro Dios de amor y misericordia. Tú eres nuestro abogado. Señor, Flor va a ser intervenida. Sánale, Señor, la pierna a la niña. Señor, te pedimos una bendición especial por Carlitos, el niño de nuestra hermana Maribel. Señor, va a ser intervenido con una cirugía, pero tú eres el médico de médicos. Señor, en esta noche se elevaron muchos pedidos de oración. No alcanzaremos a mencionar uno por uno, pero los ponemos delante de ti, porque eres un Dios de amor y misericordia, que amas y te compadeces de nosotros, tus hijos, hasta 1000 generaciones. Señor, levántanos con tu bendición y con el perdón de nuestros pecados. Gracias por haber hablado en esta noche a nuestros corazones. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Señor, amén.